Los pastores fueron a visitar a su hija. Ah, ok, sí. Y que lamentablemente no van a poder llegar a tiempo. Yeah. Pero otra vez, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Ya llevamos ¿cuánto? Vamos por un mes con esta clase y todavía seguimos. Es la importancia que tiene el conocimiento de esta clase. Es la importancia de conocer y entender. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre, Señor, te damos gracias, gloria y honra en este día. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ha venido aquí, Señor, a escuchar de tu palabra, de lo que tú tienes para enseñarles. Padre, ahora yo te pido que tú abras su conocimiento, su entendimiento, que tú abras sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, para que ellos puedan escuchar tu voz y entender tu palabra. Y te pido, Señor, que tú calles toda voz del enemigo que le está hablando a sus vidas y le está trayendo confusión. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Yo declaro, Señor, que tu palabra se hace viva y el conocimiento de cada uno de nosotros se expande, Señor. Manifiéstate, Espíritu Santo, en esta noche, en mi petición, que seas tú hablando a través de mí. Damos gracias y gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Como ya sabemos la historia, llevamos un mes hablando de lo que es la restauración de las finanzas. Comenzamos con la historia del profesor que fue a ver el monje y pidió conocimiento, pero el profesor venía con mucho conocimiento y cuando el monje le dijo, ok, te voy a ofrecer un tececito, el profesor no estaba interesado en el té, pero estaba interesado en el conocimiento. Y la parábola del té prácticamente significa, y el monje le dice que él estaba tan lleno de conocimiento de afuera que su capacidad de recibir más no era posible porque su vaso estaba lleno y al tratar de darle lo que él tenía para enseñarle, no iba a poder recibir porque se iba a desbordar. Quedamos en que toda la semana íbamos a vaciar nuestros vasitos de conocimiento para que el Señor así nosotros podamos ser un vaso vacío y que el Señor pueda llenarnos de su conocimiento y no del que el mundo nos ha llenado. ¿Todos? Hablamos de la razón por la cual no prosperamos financieramente, quién es el culpable o la culpable, y utilizamos el responsable y utilizamos el ejemplo del espejo. Y el espejo refleja quién es el responsable de que nuestras finanzas no estén corriendo como se supone, no porque Dios no quiere, sino porque no hemos comprendido y entendido lo que la palabra tiene. Y todos quedamos responsables de Aníbal. Y Aníbal, porque el espejo está ahí. ¿Okay? Después hablamos de lo que es la bendición y la provisión, la diferencia entre lo que es la bendición y la provisión. La provisión es ¿qué? Lo necesario. Y la bendición es abundante. Ahora, hay una escritura que el Señor me dio hoy y les hablé de que cada vez que estemos hablando, cualquier palabra que el Señor extra que se me haya olvidado traer o el Señor me haya revelado para traerle a ustedes, la voy a compartir, porque para eso es la clase, no importa cuánto nos tardemos. Quiero que vayan a Proverbios 10:22, usando la versión Reina Valera, Proverbios 10:22. Que alguien me pueda leer lo que dice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y no añade tristeza con ella.
¿Cuántas veces hemos visto a una persona que es millonaria, que lo tiene todo, pero se siente vacía? El dinero no suple, no puede llenar lo que está vacío en uno. No puede. Entonces, cuando Dios nos bendice, esa bendición no puede traer tristeza, porque solamente trae alegría la bendición de Dios. ¿Okay? So, acuérdense de esa escritura. Hablamos del por qué nuestras finanzas no prosperan, y es por la falta de sabiduría y conocimiento, y dimos varias escrituras, a causa de falsas enseñanzas, que va ligada también con el número 3, que es a causa de predicadores que se han aprovechado del Evangelio y lo han usado como un negocio. Hablamos de dimos ejemplos, y esta semana pasada escuché un testimonio de una persona que prácticamente compartió exactamente lo mismo que ya yo había hablado antes, que sobre simplemente el llenar un plato o una copa, y no, hay que poner uno más grande porque el Espíritu Santo me dijo. ¿Okay? Ahí es donde tenemos que tener el discernimiento, y yo hablé de mi experiencia, de que no nos podemos dejar llevar por la emoción, porque si nos dejamos llevar por la emoción, te quitas el reloj, te quitas la cadena, te quitas las llaves, y después te das cuenta que fue una emoción. Ahora, tienes que saber diferenciar entre lo que es una emoción y lo que viene de tu corazón. Si en el momento, otra cosa que no hablé, si en el momento tú deseas dar, pero no puedes dar, tú sí puedes hacer un compromiso personal con Dios, entre tú y Dios, y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero sembrar en este momento, yo quiero recibirle esta bendición, porque hay momentos, Dios, hay momentos donde abre un espacio para tú recibir, para tú sembrar y recibir una bendición en el momento. Sí pasa, pero tenemos que tener mucho discernimiento en aquellos que se quieren aprovechar. ¿Okay? Ahora, si en esa ocasión se abre una oportunidad para tú sembrar y no tienes, tú puedes hacer un compromiso con el Señor si tú lo sientes en tu corazón. Pero si no lo sientes en tu corazón, no se supone que sientas condenación, porque el darle al Señor no es para tú sentirte condenado que tienes que hacerlo. El Señor no quiere que tú tengas que hacerlo fuera de los diezmos, que tengas que hacerlo. Él quiere que tú desees hacerlo, totalmente diferente. Entonces es donde tú le dices al Señor: Señor, yo me comprometo, yo lo hice una vez. ¿Sabes qué, Señor? No tengo el dinero. Después de haberme caído y tropezado y pegarme los pies y hacer las cosas por falta de conocimiento, después aprendí. Y en el momento en que no tenía, Señor, había veces que no sentí en mi corazón y no daba. No todo el tiempo tienes que hacerlo. Pero cuando sentí en mi corazón y no tenía, Señor, yo me quiero comprometer contigo. Nadie sabía. Y después cumplía mi promesa hacia el Señor. ¿Okay? Y la última fue a causa del enemigo, que se ha aprovechado de todas las anteriores. Comenzamos a hablar de los diezmos, el diezmo y los diezmos. El diezmo es tu ingreso, los diezmos es de todo lo que recibes, de todos los ingresos, como el ejemplo de Jasmine. Hablamos de dónde fue que surgió los diezmos, cuál fue el principio de los diezmos. Los diezmos no comenzó con Caín y Abel, comenzó con Abraham. Y hablamos de que Abraham llevó los diezmos a Melquisedec y dio el diezmo de todo. Después de haber ganado una guerra, llevó el diezmo de todo
a donde el sacerdote Melquisedec. También en Génesis 28, Jacob promete a Dios que le iba a dar el diezmo de todo. Después, eso fue antes de la ley. Después de la ley de Moisés, hablamos en números, el por qué se había que traer los diezmos, a quién le pertenecían los diezmos. Hablamos que habían 12 tribus, y de esas 12 tribus, 11 de ellas tenían que traer el diezmo, o los diezmos, a la tribu de Leví. Aprendimos la importancia de el por qué necesitamos traer los diezmos, y una de ellas fue para evitar que nuestras finanzas sean maldecidas. Hablamos de Malaquías 3, 9 y 10, donde dice, ¿acaso robará el hombre a Dios? Ustedes están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no traen el diezmo al templo. ¿Okay? Hablamos de Ageo. Ageo dice, ustedes decoran y tienen sus casas bonitas y tienen sus casitas adornadas, pero la mía está en ruinas. Por eso yo lo soplo, de un soplo esfumo todo lo que tiene. Lo que recibes es como un saco, dice que es como un saco roto, un bolsillo roto. Todo lo que recibes se te va, se te acaba y tú no sabes el por qué. Dime un ejemplo. El ejemplo de que muchas veces estamos bien, de momento se nos rompe el carro, necesitábamos un dinero, nos llegó alguito y de momento se rompió el carro. Quiero hacer una aclaración, por favor. Si se te rompe el carro, no quiere decir que estás en maldición. ¿Ok? Por favor, fue un ejemplo que usé. ¿Ok? Pero usé ese ejemplo porque muchas veces necesitamos un dinerito y de momento nos llega y pasa cualquier cosa. La hermana Esther habló de que puede ser una condición médica. De momento tuviste que ir al doctor y ese dinero tuviste que gastarlo. ¿Ok? Eso es pecado en ese caso. ¿Qué cosa? Si se enfermó y es que se gasta para ir al médico, eso tiene contra la ley de Dios. Si no das el tiempo. Todo. Si usa el dinero del tiempo lo usas para pagar el médico. Para evitar eso, Hay que ponerlo. no, para evitar eso, mi recomendación es tan pronto tú recibas, da el tiempo. Porque sabes que Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y tienen que, es lo que les hablé la semana pasada. Yo puedo enseñarles y traerles escrituras y traerles un conocimiento, pero si no tienen la revelación, si no tenemos la revelación, lo vamos a cuestionar. Lo vamos a cuestionar. Entonces, hablamos de Ageo, después hablamos también de Malaquías, porque Malaquías habla de la maldición, pero también habla de la bendición de aquellos que son obedientes. Y dice, traigan el diezmo íntegro a la casa y vean, pruébenme en esto, dice así, pruébenme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Y después que dice, reprenderé al devorador. El devorador es aquel que cuando tus finanzas tú necesitas, de momento llega algo y de momento se te va. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo no puedo salir del hoyo, como decimos, no salgo del hoyo. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué? Porque el devorador está atacando esa área en tu vida. El pastor habló la semana pasada y traemos una corrección. La clase, Dios nos bendice, nosotros podemos sentarnos y hablar de todas las bendiciones que Dios nos da. Pero esta clase en específico
es sobre la restauración de las finanzas. No podemos decir, pero Dios me bendice en otras áreas. Ok, sí, Dios nos bendice en otras áreas, pero si queremos ser restaurados en el área de la finanza, aquí es donde nos estamos enfocando. Si queremos aprender y ser restaurados en la salud o hablar de lo que es la sanidad, pues tenemos que enfocarnos en la sanidad. Pero recibimos bendiciones de otro lado de parte de Dios, sí. Pero nos estamos enfocando en lo que es la restauración de las finanzas. Hablamos y mencioné de que cuando entendemos lo que es el reino de Dios, el reino de Dios trabaja de una manera totalmente diferente a donde vivimos actualmente. Porque dice que es mejor dar que recibir. Que mientras más tú das, más tú recibes. ¿Okay? Que si alguien te mete una bofetada, póngase el otro. Que si tienes un enemigo, que no lo maldigas y lo bendigas. Entonces vemos el contraste, la diferencia en lo que es vivir en el reino y vivir en la carne, totalmente diferente. Y cuando pensamos que esto no me hace sentido, las cosas del reino no van a hacer sentido. ¿Por qué? Porque el reino es espiritual y se manifiesta en lo natural. Pero tenemos que hacer cosas sobrenatural para poder recibir lo sobrenatural de Dios. ¿Ok? Seguimos. Hablamos del por qué se nos hace tan difícil diezmar. Hablamos de una palabra, la palabra codicia. Y de la palabra codicia yo busqué el sinónimo, y ese sinónimo me aparecieron dos palabras más: avaricia y ambición. La palabra codicia es el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas. La avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. La ambición es el deseo ardiente de conseguir poder, riquezas o fama. Hablamos de que la codicia es la que influye porque nosotros queremos tener más y más y más. Y al querer tener más y más y más, tenemos menos para poder dar lo que le pertenece a Dios. ¿Okay? Usamos ejemplos de comprar carros o lo que sea. No es malo comprar carros. ¿Okay? Eso es un ejemplo. ¿Okay? Es uno de los ejemplos más fáciles de dar. Yo di el ejemplo yo estuve hablando con mi hijo Diego y di el ejemplo de que la conversación que tuvimos, yo le estaba explicando a él de que hay personas que simplemente tienen el dinero para comprarse un Mercedes, pero el dinero solamente le da para pagar su carro y no le sobra absolutamente más nada para crear memorias con su familia. ¿Qué es más importante? ¿Crear memorias o tener un carro para lucirlo por los demás? Crear memorias. Si hay algo que necesitan, esto me lo enseñó mi hermana y eso nunca se me olvidó. Porque yo veía que mi hermana, no importaba qué, si había que ir a un sitio y ir a un parque, ahí ella estaba. Y si ella decía, si tengo que trabajar overtime, trabajo overtime. Pero yo lo hago porque son memorias que yo creo que no vuelven para atrás. Quizás perdiste la oportunidad de sentarte con tu hijo, tu hija, tu nieto, de comer un helado, un mantecadito, porque simplemente tomaste una decisión de invertir un dinero en algo material a causa de tu desear y
desperdiciaste momentos importantes en la vida, sin contarle que quizás no te da el dinero para dar el diezmo. ¿Okay? Hablamos de a dónde se trae el diezmo. Se trae a Burger King, no se lleva a McDonald's. ¿Okay? Y para los que no están, es un ejemplo que yo digo, y el diezmo se trae a donde uno come, no se alimenta. Si es aquí donde usted está viniendo a recibir la palabra, es aquí donde tienes o deberías traer el diezmo. Mi hermano Diamante dio un ejemplo, y en ese ejemplo hablamos de que cuando uno tiene dudas y uno está viendo que hay cosas que no están bien en esa iglesia, lo mejor que uno puede hacer es irte, porque de ahí espiritualmente no vas a crecer. Una iglesia donde se está usando como negocio, ahí no está la presencia de Dios. No vas a crecer, te vas a quedar estancado. Entonces lo que usted hizo pues no estuvo incorrecto en ese caso, pero yo le di mi recomendación, y la recomendación a cada cual, si en algún momento se mueven de iglesia y encuentran a una iglesia que es así, no sientan condenación, simplemente cojan sus paquetes, busquen una iglesia donde esté regida bajo la palabra y los principios bíblicos. Me quedé viendo el pasado con una pregunta también, porque dice que eso afecta la vida de uno ese problema de esta iglesia. Ok, ya eso lo tengo claro, pero si no hay finanzas el problema de la iglesia, el problema de la iglesia es de otra cosa que pasa, también, o sea, cosas por cosas, tener una mesa, lo que sea. Entonces, ¿no también eso afecta a tus finanzas, tu casa ahí también? No afecta a las finanzas, porque no es. Acuérdate, los diezmos, cuando traemos los diezmos, no podemos pensar qué se está haciendo, qué van a hacer con ellos. Esa no debería ser nuestro pensamiento. Mi pensamiento, ¿cómo? Esas son murmuraciones, como lo que pasó en el tiempo de Moisés. Yo yendo para atrás donde Moisés, lo que sintieron ellos fue una ingratitud. ¿Ven? Que le dieron a Dios lo que era de Dios. Pero hay personas que piensan y dicen, ay, si doy 100 pesos me voy a quedar en otro país. No se puede pensar así. Si tú sientes una gratitud y tú sabes lo que Dios ha hecho por ti y de dónde Dios te sacó, eso es lo primero que tenemos que darle a Dios. Los diezmos. Y lo que pasó con Jacobo fue casi lo mismo. Él sintió gratitud. Si él no hubiera tenido el Señor, ¿de qué le iba a valer lo que él tenía? Porque Dios fue quien se lo dio. Muchas personas no entienden cuando Dios le da a ellos, lo que ellos merecen. Algunas veces nosotros ponemos una petición y las peticiones se tardan. Eso no es tú la pusiste y ya al menos 3 meses ya Dios te va a dar lo que tú pediste, no. Y si Dios sabe que eso te va a ir bien, Él te lo va a dar. Y muchas veces, para añadir a lo que usted está diciendo, muchas veces puede pasar al instante, pero como usted dice, puede pasar, puede tomarse tiempo, porque el Señor lo que quiere es que usted confíe, Y ahí en Malaquías habla de que pruébame en esto. Es donde único Dios te dice pruébame. ¿Ok? El pastor habló y mencionó la semana pasada que no es que no malentiendan, no piensen que estamos comprando la bendición.
No, la bendición no se puede comprar, pero si vivimos bajo el principio bíblico de lo que dice, Dios dice, mira, yo sé lo que te cuesta, yo sé que estás trabajando, el trabajo te lo di yo, pero mira, yo te estoy diciendo esto, trae tu tiempo, pruébame a ver si yo no te voy a bendecir, es donde único tú lo vas a encontrar. Entonces, si Dios te dio, usamos el ejemplo, si yo te doy $100 y te pido para atrás 10, ¿tú me los das? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, bueno, porque tú me diste 100, son 100 que no tenía, pues te doy 10 para atrás, pues me quedo con 90 que no tenía. Pues entonces, ¿y cuál es la diferencia de que si Dios es el que nos proveyó, por qué no le podemos dar el 10% sabiendo que Él nos dice que nos va a bendecir y va a abrir las compuertas de los cielos y va a reprender el tentador? Si no quiere un programa ya personal, ¿verdad? Si no quiere poder más del 10%, ya es un personal. Ahí entraríamos en lo que son las ofrendas, las primicias, la siembra y limosna. Dígame. Por donde yo iba, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que aceptar a gente que puede ir con nosotros. No es decir, yo estoy yendo a la iglesia y tengo que dar esto porque hay murmuraciones. Y las murmuraciones no son buenas. Porque al fin y al cabo, nadie te está oyendo, pero Dios te está oyendo. Y tu recompensa vendrá. ¿Ves? Y lo mismo te viene pasando. Ajá. Que Dios, cogemos esa experiencia y ese guía. ¿Entiendes? Dios, Jacob sabía quién era su Dios. Igual que David, igual que Abraham. Y así mismo nosotros, cuando leemos la Escritura, debemos de pedirle a Dios, darnos entendimiento y sabiduría. Si Dios te da a ti en el tiempo que tú pidiste esa petición, te la dio en el instante, Dios sabe tu corazón. Ese es el único que sabe tu corazón. Y Él te prueba. Así es. Él te prueba. Por eso es que uno tiene que aprender a amar a Dios. Yo doy un testimonio, hermano, que eso me dejó a mí. Pero mire, me chocó como si me hubieran dado esta ancianita dijo que ella nunca le daba los diezmos a Dios. Y un día ella dice, algo que predicaron, y ella dice, yo digo que esa hermana tiene como 67 años. Y usted sabe el valor tan lindo que todavía no lo vive. Que ella dice que ella no daba los diezmos, que ella era una pila, porque ella le robaba los diezmos a Dios. Otra persona lo hubieran tomado por otro lado. Pero miren, hermano, esta es la realidad. Y eso es una experiencia tan linda que esa anciana dijo eso en un estudio. Ahí es donde vemos cuando la revelación, hablamos de la revelación. Puedes estar escuchándolo y no te hace sentido, pero cuando la revelación de Dios viene y se te prende el bombillo, tú dices, wow, lo que he estado haciendo, Señor, perdóname. Y tú regresas atrás y tú dices, ahora entiendo. Ahora, ¿cuántos se han preguntado qué pasa con aquello? Y dice, ok, ¿por qué las personas que no diezman, que viven apartadas de Dios, y muchos hasta ni creen en Dios, viven en abundancia financiera? ¿Se han preguntado? Yo me he hecho la misma pregunta, pero pude entender algo diferente. ¿Okay? Y me llevó al versículo que leí de Proverbios 10:22, que la bendición de Dios
es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Les voy a ponerme esto de la manera que se los puedo explicar, que yo lo recibí en mi corazón y desde ese momento empecé a dejar de comparar. Es, si tú quieres, tú estás yendo al gimnasio, tú eres miembro del gimnasio, tú te hiciste miembro. Ok. ¿Qué gimnasio es? Tú puedes llevar invitados. Los invitados tienen las mismas, todas las mismas beneficios si pagas el día. Pero si no pagas, si eres invitado, tienes los mismos beneficios que un miembro. ¿No? Ok. Te voy a dar dos ejemplos. En Puerto Rico, y es un ejemplo similar, en Puerto Rico hay un gimnasio que se llama Planet Fitness. Y en Planet Fitness, mi mamá pagaba su mensualidad y ella podía llevar un invitado. Los beneficios que tenía mi mamá en Planet Fitness, ella podía darse masaje de gratis, le cortaban el pelo de gratis, podía entrar en sauna. Yo me quedé así con la boca abierta, que como que te recortan de gratis, masaje de gratis. Y ella podía llevar un invitado todos los días, pero el invitado no tenía los mismos beneficios que tiene el miembro. So, si tú quieres ser parte de un club de golf, tú tienes que pagar una membresía y una mensualidad. Y en esa membresía y mensualidad tú tienes unos beneficios que no tienen aquellos que no son miembros. Pero tú tienes que, para tú ser miembro, tú tienes que pagar. ¿Ok? Ahora, de la única manera que Dios me lo enseñó a mí, y desde ese momento en adelante yo dejé de pensar en los demás, es aquellos que no están en el reino con aquellos que están en el reino. Aquellos que son parte del reino, porque ¿para quiénes fueron las leyes cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto? ¿Para quiénes fueron las leyes? ¿Fueron para los israelitas o fueron para los egipcios, los griegos? Fueron para todos. Fueron para los escogidos. ¿Okay? So, si tú quieres pertenecer, si tú eres parte de el reino, ser miembro del reino requiere unas cosas, unas reglas en específicos. Y una de las reglas, como miembros o hijos del reino, es traer los diezmos. ¿Ok? Tengo una pregunta. Una pregunta. Por ejemplo, yo me gano un ingreso, ¿verdad? Yo estoy diezmando de mi ingreso. Okay. Entonces, si mi esposo no diezma, ¿eso es problema de él o es problema mío? Por ponerlo así, ¿verdad? Porque honestamente, yo siento tantas cosas en mí que no sé explicarlas, pero eso no significa que yo y mi esposo sentimos lo mismo en el mismo momento. ¿You know what I mean? Eso me va a... lo vemos bien diferente. Entonces, yo por ejemplo, pues yo cumplo con lo mío no porque tengo que cumplir, sino porque yo quiero hacerlo, que es bien diferente. Lo siento, ¿me entiendes? Y eso yo me expreso bien apasionada, ¿verdad? Pero es que así lo siento. Pero eso me afecta a mí porque, there's so much I can do. Right? Por ejemplo, yo estoy casada sin capitulaciones, pero yo tengo mi ingreso aparte, I can't, I guess, rob him
para que, you know what I mean? Yo estoy cumpliendo con lo mío, porque yo quiero hacerlo. ¿Eso tiene sentido? Tiene totalmente sentido y la contestación que te voy a dar no te va a gustar. Porque dice la palabra que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su esposa y los dos harán ¿qué? Una sola casa. No tan solo eso, pero cuando Eva comió del fruto, los ojos no fueron abiertos. Pero cuando el hombre comió del fruto, ahí fue que entró. ¿Por qué? Porque el hombre es el sacerdote de la casa. ¿Afecta? No te puedo decir cómo puede afectar. No, de verdad que no tengo la respuesta en cuanto a Dios puede tratar y todo esto es, yo te hablé de mi testimonio, me tomó años a mí el poder creerlo y entenderlo. ¿Cómo trabaja Dios? Yo te puedo dar el principio bíblico de cómo Dios trabaja y cómo es que, cuál es su orden en cuanto a la familia. Todo comienza por el varón de la casa, a quien se le va a pedir cuentas de la familia, es al varón de la casa. Entonces, mi recomendación es pedir al Señor, ora por tu esposo. A mí me tomó 3 años, posiblemente quizás a tu esposo no, pero de que afecte, sí afecta porque ya los dos son uno. Entonces, especialmente cuando el varón, que es el hombre, el sacerdote de la casa, ahí entra, ahí es donde entra. Quizás te puedo dar, por darte una palabra de motivación, quizás en el área de tu trabajo, tú puedas ver quizás promoción, o puedas ver la mano de Dios obrando en tu área. Quizás es una manera donde Dios te pueda recompensar a ti personal, pero de cómo afecta en el hogar como una persona, como uno solo el matrimonio. Sí. Los primeros años de casado a mí me pasó lo mismo que igualito, la misma escena, la estoy recordando. Y entonces sí vi que afectó mucho. Yo no veía progreso, sí, pero como él decía, en otras cosas Dios nos bendecía, porque Dios es fiel. Bueno, y misericordioso, y yo seguí orando hasta que mi esposo dio el paso. Y tú sabes lo que Dios puso en mi corazón y hasta el Señor de hoy lo estamos haciendo. El mismo los ingresos. Y cuando nosotros llegamos, ponemos el nombre de los dos. El nombre de los dos siempre, Kenny y Esther. Porque, y así lo hicimos. Todos en un mismo lugar y ya. Pues, ¿y cuánto te ganaste? ¿Cuánto te ganaste? ¿Traiste todo? Bueno, ¿cuánto es? En mi caso, yo soy la única trabajando. No, o sea, que este es un caso. Y ese es el nombre de los dos. Pero me refiero porque, en cuestión de que no estamos de acuerdo. Claro, eso pasó. Eso fue. Me trae problemas. Eso pasó. Mira, eso fue lo que Manolo estaba diciendo, le tomó 3 años. Cuando nosotros nos mudamos para los Estados Unidos, y esto es algo que ya nosotros habíamos compartido en las reuniones de matrimonio, Pero me tomó 3 años el diezmar. Pero lo que cuenta el testimonio de... No, digo. Pues lo que Mara quiere decir, mira, algo que tú puedes hacer podría ser una recomendación. Y yo te soy sincero, yo no tengo la respuesta correcta para tu pregunta. Yo te pido que le ores, le pidas al Señor que te revele, que te dé dirección, pero una cosa que quizás tú puedas hacer sería un ejemplo. Si hay 2 cheques y tú sabes lo que
él está trayendo a la casa, que ahí entra entonces el tema que Mara quiere, que lo voy a compartir también como testimonio, es diezmar, saber lo que él está recibiendo y diezmar de tu cheque, pagarlo todo, porque son uno los dos. Y entonces, del sueldo de él, pues pagar las cosas que haya que cubrir en la casa. Ahora, hablando de eso, de todas las batallas que yo tuve, otra de mis batallas fue el poder entender la importancia de que en la casa solamente haya una cuenta de banco y no dos cuentas de banco. Y a mí se me hizo tan difícil porque yo decía, bueno, yo gano más dinero, Mara, estos son tus biles y tú vas a pagar esto. Obviamente no recibía lo más, pero recibía. Espérate, me sacó de casa de mi mamá, me sacó de Puerto Rico y Pausito que no sabía hablar inglés y después acá, hasta cuando empecé a conseguir trabajo en una guardería de niños, como se dice acá en la base, me dice, ok, tan pronto antes de que cobres tu primer cheque, en ese banco que está ahí, ábrete tu cuenta. Y yo, pero ¿cómo vamos a tener dos cuentas separadas? ¿Cómo eso va a ser posible? Pero como ella sabe la mentalidad de él, pues yo dije, ok, pues la abro. Pues eso, fíjate, cuando yo me mudé, hoy estoy así media rara porque yo me compré esto en diciembre, ¿verdad? Porque ya en diciembre yo sentía algo bien raro en mí. Y estoy leyendo que me da sentimiento todo lo que yo le pedí a Dios aquí. Y está pasado. Y yo no me acordaba de esto, ¿sabes? Y todo lo estoy viviendo. Y te estoy hablando de que me da risa, me da emoción, porque esto fue en diciembre 2, 2016. Y en enero, y más allá, en enero 15 yo estaba aquí. Al mes después Dios me respondió todo esto. Por eso me quedé en shock. Porque Dios, como ustedes dicen, conoce los corazones. Y con todo eso, yo tengo un background más fuerte, porque yo siempre tuve una semilla cristiana en mí. Miguel no la tuvo, Miguel no conoció a Cristo hasta que no me conoció a mí. Porque él iba a una escuela de la moral. ¿Sabes? Que es bien diferente. Ellos hablan del Espíritu y lo que hay que hacer para que tú veas la luz, no de Dios, ¿me entiendes? Ahí es donde tú puedes ver. Y seguir orando. Pero entonces, cuando llegamos aquí, porque Miguel siempre ha ganado muy bien. Más que bien, ¿sabes? Y entonces cuando llegamos aquí, Miguel me dijo, vamos a hacer algo diferente, ya si vamos a abrir una cuenta de banco juntos. Y con eso él tiene una en Puerto Rico porque tenemos una casa alquilada y de ahí él paga el mortgage porque nosotros no queríamos pagar por lo que le siguen, ¿ves? Y yo tengo una también por la pensión de la nena, pero tenemos una multa que hicimos cuando nos traímos nuestro dinero y como que fue un comienzo todo junto. Ahora mismo yo soy la única que estoy trabajando, por lo tanto el tiempo me corresponde a mí para mi casa, porque es lo que nos queda, mi ingreso. Pero que eso me preocupaba porque yo decía, y si ¿sabes? ¿Será que Miguel todavía no tenga la revelación que tenga yo o no lo sienta, me afecte a mi familia? Pues sí, pues puede afectar. No, yo sé. Yo según lo que la Escritura nos enseña, podemos determinar. Lo que nadie puede determinar es la misericordia que tiene Dios. Dios ha tenido misericordia con ustedes al abrirle todas las puertas que le ha abierto. Quizás no han hecho lo correcto, pero Dios estaba preparándolos a ustedes y ha tenido misericordia porque Él tiene un plan y un propósito para ustedes aquí. Y el plan y el propósito se va a cumplir. Y aunque quizás no hayas hecho lo correcto en un tiempo, en su misericordia le dice, no, porque yo lo quiero usar para algo y voy a tener misericordia. Y nadie puede cuestionarlo. Y yo sé que está orando porque ustedes no conocen de nosotros de dónde vinimos, ni a mi esposo de dónde viene, pero yo veo que yo veo algo que yo digo, wow. ¿Sabes? Que por eso es que no me gusta presionar mucho porque yo sé de dónde viene, yo sé, y yo veo el cambio y digo, va a llegar. Yo sé que va a llegar a ser lo que yo quiero. Sí lo va a hacer, porque así pasó en mi matrimonio, te dije, la misma escena. Y mi esposo llegó en un momento que yo
Es bien bonito. Es demasiado bien bonito. Y Dios tiene algo grande para él, hermano. Porque de la manera que se expresa de la palabra de Dios, es amazing. Dios is an amazing God. You know? And you're going to see what God is going to do with him. But we must have patience. We must let God do what he has to do. Mira, Tienes la bendición de que Miguel por lo menos está viniendo. Está viniendo, está recibiendo semillas. hablando de mi testimonio, no de nosotros, a mí me hablaron de unir las cuentas. Y yo, pregúntale a Mara, yo me eché a reír. Yo dije, ¿cómo? Unir las cuentas de banco. No. Me tomó, ya di un paso que fue el de dar el diezmo. Ahora me están hablando de que tengo que unir las cuentas. Me tomó varios años más. Y el pastor me lo decía, mira, tú no entiendes la bendición que va a venir a tu casa, porque ustedes dos son uno, ustedes no son separados. Y yo no lo entendía hasta que varios años la revelación vino, clic, Mara, vamos a hacer esto. Mara se quedó. ¿Cómo? Y yo le dije, dale, antes de que me arrepienta. A mí me pasó, Y mira, cuando Miguel saca todo, o sea, yo tuve tiempo sin trabajar. Si yo les digo, o sea, yo no me ganaba ni un títere, nada, comparado con lo que se ganaba Miguel, ¿sabes? Miguel tenía salario de decir médico en Puerto Rico, que sabe que médico no se gana ni mucho. Y el que él me diga a mí, voy a unir todo lo mío contigo, que yo no tenía nada, tres pesos en la cabeza. Y yo dije, ¿qué? Que mi esposo dijera eso para mí cuando yo dije, no, aquí hay algo más, porque mi esposo no era así. voy a usar el testimonio de Miguel, porque él nos contó esto rapidito. Él nos dijo que cuando estaba en Puerto Rico, él no tenía paz. Él ganaba mucho dinero. ¿Y qué decía él de su paz? Él no tenía paz. Entonces, aquí podemos aplicar Proverbios 10:22. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero no te lo puedes disfrutar porque no tienes paz. Y ahí es donde agarramos ese versículo. Y si podemos tener la revelación de ese versículo, entonces vamos a poder entender más del significado y propósito de la finanza. Yo he aprendido, me tomó años, pero yo he aprendido que lo que Dios a nosotros nos da, nuestro deber es utilizarlo para su reino. Y cuando lo utilizamos para su reino, Él nos multiplica. Y yo soy testigo. Nosotros somos testigos de cómo Dios no somos millonarios, pero no necesitamos, hablamos de eso, no necesitamos tener millones para ser enriquecidos. Y podemos disfrutar de la bendición de Dios porque hemos podido aprender y tener la revelación de los principios bíblicos. Está la persona de Jesús en inglés. Este es un decir que me gusta mucho, lo dice un pastor, se llama Mike Murdock. Mike Murdock dice así, en inglés, y después lo voy a decir en español. Dice, you have the principle of Jesus, or the person of Jesus, and the principle of Jesus. The person of Jesus takes you to eternity. The principle of Jesus is for here.
So, está la persona de Jesús y los principios de Jesús. La persona de Jesús te lleva, te trae la salvación y te lleva al cielo. Pero los principios de Jesús te ayudan para vivir aquí en la tierra. Y Jesús nos enseña en la palabra muchos principios. Entonces, si esos principios no tenemos la revelación y no los aplicamos, estamos desperdiciando bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Porque donde lo necesitamos es aquí, no cuando estemos allá. Cuando estemos allá no vamos a necesitar nada. Vamos a estar en su presencia. Esa es la persona de Jesús la que nos va a llevar. Los principios de Jesús nos va a ayudar a vivir aquí. Totalmente diferente. Pero necesitamos la revelación de su palabra, que es algo que nadie te puede enseñar. Y hablando de la revelación de la palabra, me emociona cuando Dios revela algo. Ayer, ¿cuándo fue? Ayer, Nelly me llamó, me envió un texto: Manuel, necesito que me llames a las 5. Algo pasa. Y yo dije, wow, Nelly me está dando una orden directa, vamos a llamar a la jefa. Y la llamo y emocionada me dice: Manuel, tú no puedes creer lo que Dios me reveló en su palabra. Y me lo decía con una emoción, y yo estaba al otro lado del teléfono con una sonrisa. Porque es lo mismo que yo les estaba tratando de explicar en la clase anterior y lo que les estoy diciendo. Cuando se te prende el bombillo y tú dices: mano, mira esto, y Dios me lo dio a mí. Dios no me lo dio a mí, se lo dio a Nelly. Y yo quiero, Nelly, que por favor tú compartas esa revelación de esa escritura que Dios te dio, porque es bien importante, que yo no la había visto, y le doy gracias a Nelly por haberla compartido. You share? Nosotros andamos estudiando los martes sobre la palabra y cómo Dios habla a través de la palabra. Y eso incluye revelación. Y yo ando estudiando todo lo que dice la Biblia, que dice scroll, libro, palabra, todo yo lo ando buscando. Y estábamos estudiando sobre 2 de Crónicas, capítulo 34, y lo leímos. Y ahí dice que encontraron un libro, el libro de la ley. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Y lo leí así por leerlo. Y bueno, no por leerlo, pero para estudiar la parte de la palabra que fue encontrada. Y mientras yo estaba en mi casa y me estaba preparando para la clase mentalmente, y estaba como rewinding, estaba en mi mente volviendo a pasar los versículos, la historia que yo había traído a los martes. Y el Señor me hizo ver algo que yo no había visto. Y está en 2 de Crónicas, capítulo 34. Y ahí habla sobre el templo. Bueno, no el capítulo completo. No, del 8 al... la que me diste. Okay. Del 8 al 14. Segunda de Crónicas 34, versículo 8 al 14. Sí, okay. Y a los 18 años de su reinado, aquí está hablando de Josías, el niño Josías que tenía 8 años, pero ya estaba madurando ya en su reinado y él estaba reinando ahí. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, la casa, envió a Safán, hijo de Asaías, gobernador de la ciudad,
y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Ustedes notan aquí que está hablando sobre una restauración aquí, que estaban arreglando el templo. ¿Okay? Estaba totalmente en una ruina. ¿Okay? Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, y eran mayormente mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y a los hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Aquí está hablando sobre todas esas personas que estaban restaurando el templo. Y eso incluía la persona que se encargaban de la música también. ¿Okay? Y trajeron dinero, mucho dinero trajeron al templo para restaurar el templo. Y cada persona tenía un arte, ¿cómo se dice? Un oficio. Every person, like a carpenter, you do your carpenter work. Tú haces tu trabajo de carpintero. Cada persona venía y hacía el trabajo que a él le tocaba. Y le pagaban su dinero. A cada uno se le pagaba el dinero por trabajar, restaurar la casa de Dios. Se trata de dinero aquí, finanza, right? Si tú trabajas en un trabajo, a ti te van a pagar. Jasmine trabaja y a ella le pagan. En la casa de Dios se trabaja y se tiene que pagar también. ¿Okay? Entonces ahora, el capítulo, este versículo que viene. después está de el Wow. 14, Ahí no está. todo tiene que verlo, porque yo lo leí y solamente porque decía, encontraron el libro, yo dije, that's the one I want, that's it, eso es. Pero mira lo que dice, antes de encontrar el libro, algo pasó. Y porque eso pasó fue porque encontraron el libro. Okay? Vamos a ver. Chapter 34, verse 8 to 14. Chronicles 34, 8 to 14. Okay. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, ¿qué fue lo que sacaron? Haber sacado el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. So, cuando el Señor me trajo este versículo a la memoria, ¿okay? Yo no tuve que decir dónde yo estaba cuando eso me pasó, pero fue algo que me impactó, porque yo dije, ¿pero cómo va a ser? Eso quiere decir que cuando nosotros somos obedientes y le pagamos a los siervos de Dios, traemos el dinero, estamos moviendo algo en la casa de Dios. La casa de Dios es muy importante. Tú leíste algo sobre
que estaban poniendo más atención a las casas de ellos, poniendo lujos, pero la casa de Dios se está cayendo, se está destruyendo. Y aquí, this is perfect, porque aquí, enseguida que ellos tocaron ese dinero y lo movieron, fue cuando encontraron ese libro que andaba perdido, ese libro, ¿ok? Y si nosotros ponemos esto, si nosotros queremos que la palabra de Dios sea vida en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque lo dice aquí, no lo digo yo. Tenemos que mover ese dinero. Tenemos que moverlo. Tenemos que darlo a los siervos de Dios. Y mucha gente no está de acuerdo con eso. No están de acuerdo. A la casa. A la casa, sí. A la casa de Dios. A la casa de Dios, sí. Para la restauración de la casa de Dios. Mucha gente no está de acuerdo de eso. Lo más que me encantó, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote halló la paz. Mira, lo digo y se me para la boca. Porque cuando tú no te dejas llevar por ¿qué pasará? Simplemente tú crees, vas a hallar la sabiduría y la revelación de lo que Dios tiene en su palabra. Porque dice que el dinero es la raíz de todo mal. El amor al dinero. El amor al dinero. Pero la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Qué Dios quiere hacer? Dios quiere traer bendición, pero todo está conectado. Y el enemigo conoce y tiene conocimiento de cómo el dinero va conectado con la revelación y con lo que Dios hace. Porque Dios le dijo a los israelitas, mira, si tú haces todas estas cosas, yo te voy a bendecir. Pero si haces estas otras, yo te voy a maldecir. Está en Deuteronomio. ¿Okay? Bendición A Sansón le dijeron, no te cortes el pelo y no te juntes con otras mujeres que no sean del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Sansón? Lo contrario, ¿qué le pasó? Perdió la bendición. Perdió la bendición. ¿Ok? ¿Cuál fue la otra historia? Hay otra historia más. Sí, pero ahí también habla de la maldición, ese mismo capítulo. Correcto. Habla también de la maldición. ¿Le voy a hacer una pregunta? Salomón dice que Salomón no ha habido nadie más sabio. Pero yo quiero que le voy a dar esto de asignación. ¿Qué le pasó a Salomón al final de su reinado? Esta es la asignación, quiero que me la busquen para la semana que viene. Apúntamelo, secretaria ejecutiva. ¿Qué le pasó a Salomón al final de su reinado? ¿Qué le pasó a Salomón al final de su reinado? Siendo el hombre más sabio. No lo digan. Búsquenlo de asignación. ¿Ok? Al final de su reinado. ¿Cómo fue que terminó el reinado de Salomón? Y es una pregunta doble. ¿Qué le pasó a Salomón al final de su reinado? ¿Qué le ocurrió a Salomón al final de su reinado? Y esta es la segunda pregunta. ¿Qué le había dicho Dios a Salomón que hiciera? ¿O cuál fue
el mandato que Dios le dio a Salomón. ¿Ok? So, lo vamos a hacer en reversa. ¿Qué le ocurrió a Salomón? Y después que consigan eso, van a poder buscar la otra pregunta y la contestación de la primera pregunta, que es ¿qué le ocurrió? Es a causa de la contestación de la segunda pregunta. Porque cuando Dios te manda algo, Dios te dice, yo te voy a bendecir. Y el enemigo sabe que cuando Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Pero el enemigo sabe también cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Y él sabe que a través de la desobediencia es como único Dios va a darte el sobelazo. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Salomón al principio? Y está relacionado con la consecuencia, con lo que le pasó a Salomón al final. ¿Okay? Hace rato tengo la escritura en la mente de que obediencia quiere y no sacrificio. Amén. O sea, que el diezmo debe ser, cuando una vez obtengamos el entendimiento, debe ser automáticamente. Que lo demos, no debe ser un sacrificio de que como el diezmo, ahora tenemos que darlo confiadamente porque eso es lo que Dios nos dice. Eso es lo que la policía, yo estoy en, wow, yo me miro y yo no me conozco a veces, pero yo estoy en un punto de mi vida que a veces me dan unos momentos, como yo digo, solo no de la palabra no es chale, esa palabra no la escuchen, no es mala, pero eso en Puerto Rico le dicen a los que perdemos el control y hacemos un show bien. Pues, yo miro para acá y a veces me dan un coraje porque eso es normal, ¿verdad? ¿Estás viendo? Pero, cómo mi vida ha cambiado y las intenciones, yo siempre tengo un buen corazón, yo siempre tengo un buen corazón, siempre lo que hago lo doy de corazón. Y me enfogono cuando me señalan de otra cosa o porque nunca ha sido de conveniencia, siempre. Pero la diferencia de Yassi de ahora a la Yassi de antes, I don't know, mi corazón está más lindo, ¿me entiendes? Y lo que hago de verdad es increíble. Y no solamente porque uno empieza a diezmar, eso es parte de él, me gusta, como te digo, como ustedes dicen, ya me sale, ya lo quiero hacer automático porque yo lo siento. No era antes como que, oh, I have to do this, or like, it's just something that I want to do. You know, and I look at my job, o sea, I have a wonderful job. Un trabajo que desde Puerto Rico, esto antes de yo hacer todas estas cosas, como dijo el pastor los otros días, Dios a veces te bendice, no siempre te bendice. A veces cuando más, mira, en los peores momentos de mi vida me empezó a sacar cosas que me trajo aquí, porque los que me conocen saben, a mí me trajo aquí Dios porque yo no sabía ni que esto existía. Entonces veo los frutos en mi trabajo, mis compañeras, mi miedo, ¿sabes? Yo trabajo con gente, yo siempre he estado rodeado de hispanos, yo lo que conozco es el boricua, ¿entiendes? Y ahora estoy con un montón de gente blanca bien diferente a mí y hablamos hasta diferentes idiomas y en mi trabajo como que yo veo tantas cosas que siempre he querido y Dios me las sigue dando, ¿entiendes? Y it's a really awesome feeling, like the way, like financially, espiritualmente, emocionalmente, lo que Dios está haciendo conmigo es algo que de verdad, algún día yo puedo parar y voy a dar el testimonio desde que nací hasta ahora, es algo increíble. Yo les voy a decir algo y con esto lo voy a decir. Todavía yo, el copastor, que no me gusta el título, pero quiero traerles algo para que ustedes entiendan. Aún yo en mi vida todavía tengo tantas cosas que cambiar.
aún yo me he molestado con mis hijos y he llegado a un punto en que he tenido que sacar una mala palabra, que después me siento mal si me siento mal. ¿Por qué les digo esto? Porque no vamos a llegar a la perfección, porque cuando más queremos, ahora, cuando lo hago y se me va el coraje, entonces viene el remordimiento. Ahí viene la corrección del espíritu. Pero no miren el título, no se confundan. Yo sigo siendo de carne y hueso y yo sigo molestándome. Yo vengo, el background mío, yo era problemático, me gustaba la pelea, yo hablaba malo. Y de donde yo venía a donde estoy, Dios ha hecho un gran trabajo. De donde estoy a donde necesito estar, todavía me falta un largo camino. Voy a tropezar, voy a tropezar. Y yo voy a dar un consejo. Lo que dijo el nadie en la tierra es perfecto. Pero hay una cosa que uno cuando sucede, suceden cosas así, tenemos un abogado que viene a ser Dios, uno de sus hermanos, que le pida perdón a Dios en esos instantes de lo que usted hizo, usted perdonó. Amén. Y es exactamente correcto. ¿Por qué? Yo dice, ay, mi corazón ha cambiado. Yasmin, este es el principio. Aníbal es el principio. Todos ustedes es el principio. Pero cuando miran para atrás y ven de dónde han salido a dónde están ahora, hacen un cambio. Te falta por cambiar, oh sí, me falta por cambiar. No te confundas, yo no soy santo. No me mire porque predico del altar o traigo una enseñanza, no quiere decir que soy perfecto. Por favor, no lo hagan. Y ningún pastor que conozcan es perfecto. Oren por mí, porque el enemigo trae más ataque, porque quiere desacreditar la posición que Dios ha puesto. ¿Ok? Y si hay algo que yo les pido, porque yo lo veo mucho, lo veo todo el tiempo en Facebook. No ataquen ni juzguen a la institución a causa de la persona que está puesta a cargo de la institución. Voy a dar un ejemplo. Decimos que el gobierno es corrupto. El gobierno no es corrupto. El gobierno es la institución. Los que están corriendo el gobierno son los corruptos y no todos son corruptos. Pero ¿qué pasa? Porque hay una persona que representa el gobierno, la institución, es corrupto, tendemos a generalizar y echarle la culpa al gobierno. Lo mismo aplica con la iglesia. No generalices, no apuntes y digas la iglesia, porque la iglesia es la institución. Y la iglesia no tiene nada que ver con la corrupción que haya en la persona que está dirigiendo la iglesia. So, si yo, cuidado por favor, si yo hago algo bárbaro que desacredite, no le eches la culpa y digas a la iglesia, mira, la iglesia, no, fue Manuel. Porque la iglesia le pertenece a Dios y la palabra es santa e incorruptible. So,
No le echen la culpa a la iglesia. Mira lo que es, porque todo el tiempo lo escucho. Dice, mira lo que está haciendo la iglesia. Y la iglesia esto. O mira lo que la iglesia no hace. Espérate. O sea, por el líder, estos están así. Siempre Tú sabes- hay otra excusa. Tú sabes que la gente siempre dice, "Cha, para la iglesia, ¿para qué? Chacha, como ese choco hipócrita. Ajá. Porque sí, Esa- porque yo esa- esa- ¿Tú sabes lo que yo siempre he dicho? Yo no voy a la iglesia por la gente, yo voy a la iglesia por Dios. Amén. ¿Entiendes? Yo no estoy aquí porque a mí me gusta y me encanta el pastor y digo que me fascina el copastor. Pero, o sea, yo no voy pendiente al hombre. Yo no voy pendiente al hombre. Yo no vengo aquí a adorar al pastor o al copastor o a la pastora que esté predicando. Yo vengo aquí a alabar a Dios. Esta es la casa de Dios. Y ese es el setting que la gente a veces, ay, que ese choco de hipócrita. Y por favor, mira, tengan misericordia de los líderes. Filipenses 1:6 dice, Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús. Aunque no es perfecto y el Señor sí es buenísimo. ¿Sabe una cosa? Sí. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos de cuenta de algo. Dios siempre le habla a uno a través de su palabra. En la iglesia hay dos cosas: el trigo y la cizaña. Pero tienen que estar juntos. No se pueden separar. El único que lo puede separar es nuestro Señor Jesucristo. Y no apuntar la iglesia. Porque así que yo siempre, no se crea que yo no ha pasado el tren de las 12 por encima de mí. Aún y yo tanto me levanto, pero yo sé una cosa, como yo siempre le he dicho a mis hijos y le he dicho a Diamante, una cosa yo sé, que yo siempre me quedé mirando al que estaba en la cruz. Ese fue el que me dio la salvación. Y a ese es el que tenemos que buscar todo el tiempo. Si aprenden aunque sea leer 2 páginas al día de la palabra de Dios, yo les aseguro a ustedes que ustedes se dan de cuenta lo que Dios está hablando. Yo una vez cuando leía la palabra de Dios, digo leía porque la vista está corta. Yo me reía con Dios de la manera que Él hablaba. Yo gozaba y yo le pido a mi Dios, dame mi vista, Padre. La necesito para esto. Y Dios lo sabe que es así. Yo tuve 10 peticiones, 9 fueron contestadas y me faltaba uno. Y sabe, desde el 92 hasta el 2017 se cumplió, ¿ves? Dios sabe cuándo. No podemos perder y desesperarnos. Es esperar con paciencia y saber que Dios todo lo hace. Y con esto lo voy a dejar. Que hablaron de, escuchamos mucho de que hablan de que esos que van a la iglesia son hipócritas. Y yo aprendí a contestarle a esos que hablan y dicen que los que van a la iglesia son hipócritas. Yo le digo, esos que tú llamas hipócritas son gente como tú que deciden dar un cambio en su vida y seguir a Jesús para que Jesús haga un cambio en su vida y tú no hagas. Está llena de hipócritas, no está llena de hipócritas, está llena de gente común y corriente que están cansados ya de vivir de una manera y decidieron caminar de una manera diferente. Y en ese caminar todavía están batallando con cosas en su vida, pero todavía en su corazón tienen el deseo y la intención de que Jesús haga un cambio en su vida. Y así es como yo le contesto a eso. Está hipócrita, sí, hipócritas como tú, pero decidieron, el que busca y el que no busca. pero decidieron un cambio en su vida.
decidieron un cambio en su vida. Tú no has decidido un cambio, así que, y así nos cambios. ¿Sabes? Todo el mundo ha pasado, como yo le dije, 40 y pico años, el tren de la cosa me ha corrido. Hay personas que han tenido un pasado y un encuentro, y lo que nosotros tenemos que hacer en el nombre de Jesús es ayudarlo y no darle una patada o criticarlo. O yo tengo una hermana que me pega a mí, pues se lo sopla, la otra se lo sopla, la otra y eso está mal. Eso está muy mal. Lo que tenemos es que orar por esa persona y ayudar a esa persona. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, todo. Mira, mi papá que pastor siempre dice, la iglesia, tiene más de 20 años que dice, la iglesia es un hospital ambulante de personas que están siendo restauradas en su caminar. No hay perfección, siempre va a haber de todo y tenemos que estar los unos a los otros amándonos y ayudándonos y no juzgando, como dice. Estar todos juntos en Todo armonía. junto en la armonía, en la misma sintonía. Que vamos a tener diferencia, lo vamos a encontrar, pero es parte de, así que vamos a orar para despedirnos. Padre, Señor, te damos gracias, amor y honra en este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la revelación de tu palabra, Señor. Ahora yo te pido que mis hermanos se vayan a sus casas meditando en lo que tú has hablado, Señor, escudriñando tu palabra y buscando de ti cada día. Yo te pido que abras sus mentes y le des revelación, Señor, que no nos las has dado a nosotros, Señor. Revélale la palabra tuya a cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan entender y compartirla, Señor. Así como Nelly ha escuchado tu voz y ha compartido esa revelación tuya. Yo los envío a sus casas con bien. Te pido que protejas y guarden a sus familias y que puedan descansar bien y levantarse mañana con mucha energía. En el nombre de Jesús.